Bien, pues un saludo a todos y a todas. Iniciamos la grabación de la tercera tutoría de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar Social. Os recuerdo que todavía estamos en el tema 1. El tema 1 es un tema que vamos diciendo que no nos importa dedicar más tiempo. ¿Por qué? Porque amarrando bien las cuestiones que están en el tema 1, muchas partes de la asignatura se van a entender con muchísima más facilidad, pero es que además los contenidos que estamos dando en este tema os van a servir también para otras asignaturas, ¿vale? Con lo cual estamos amortizando más que sobrado el tiempo que le estamos dedicando al tema 1. Ya los siguientes temas veréis que vamos a poder marchar bastante más rápido, ¿vale? Bueno, voy a compartir con vosotros el PowerPoint que venimos siguiendo. Por favor, ¿me podéis decir en el foro si se ve bien se ve ahora mismo el PowerPoint? Sí se ve. Vale, gracias. Bueno, nos habíamos quedado viendo, ¿no?, esa evolución en la formación de lo que serán los futuros estados de bienestar. Y estamos haciendo un recorrido por diferentes momentos históricos, por diferentes etapas históricas. Hemos conocido algún que otro personaje. Estamos entendiendo un poco qué elementos han tenido que cambiar a lo largo de la historia, ¿verdad?, para que en algún momento determinado eso confluya en lo que luego serán los estados de bienestar y los ejes o pilares fundamentales que debemos de encontrar o se produjeron en un momento determinado, en un contexto determinado, en una época determinada, para que nosotros pudiésemos crear esos estados de bienestar, ¿vale? Luego, desde otras asignaturas, os daréis cuenta de que con esto que estamos trabajando lo podéis enlazar y vais a ver sentido mucho más amplio también a los contenidos de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Pero para nosotros en esta asignatura muy, muy importante es ese análisis de cómo conseguimos construir y, ojo, destruir los estados de bienestar. Os recuerdo que ahora mismo nosotros no estamos en estados de bienestar, ¿vale? Estamos en otra cosa que se le parece porque todavía mantiene elementos y conquistas pasadas, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con los estados de bienestar, como lo voy a ir explicando. Siempre vamos a ir trabajando, vamos a hacer comparativa y nos lo traeremos siempre, siempre, siempre al después, ¿vale? Para que veáis cómo se consigue el estado de bienestar, de dónde venimos, pero sobre todo qué es lo que ha pasado para que ahora mismo no tengamos ese estado de bienestar, ¿vale? Si tenéis dudas o queréis profundizar en cualquier cosa, rápidamente pues intervenís en la clase, o la gente que estáis en casa, activáis micro y directamente realizáis la pregunta y debatimos, ¿vale? Lo que necesitemos. Bueno, nos habíamos quedado en el siglo XVII, donde lo último que os comenté que era muy importante, que debíais de revisar, era todo el tema de las leyes de pobre, ¿vale? Las leyes de pobre es una manera de regular, ¿vale?, todo lo que sería la pobreza. Entonces, esa regulación es normativa. Lo que pasa que decíamos, ojo, se puede regular mucho sobre el tema de pobreza, pero no sé leyes pro pobre, sino son regulatorias o reguladoras de las cuestiones que tienen que ver con la pobreza, pero a lo mejor son leyes como estas que vais a ver, que son terribles. Es decir, ser pobre, además de ser pobre, tienes muy mala suerte en esa época, porque es que además te van a dar muchísima caña, porque pobreza básicamente va a ser lo mismo que delincuencia. Por eso estas leyes son o bien de expulsión o de encerramiento. En algunos casos se hacen para detectar el delito de falso pobre, ¿vale? Los verdaderos y falsos pobres. Esto va a ser, ya digo, durante todos estos siglos una constante para intentar identificarlos. Ojo, que había falsos pobres, igual que ahora, ¿vale? Estos elementos están aquí. De hecho, os vais a dar cuenta cuando seáis trabajadores sociales que parte de vuestra profesión es detectar las situaciones de carencia o necesidad, ¿vale? Pero también demostrar que esas situaciones de carencia o necesidad son de verdad. Esto es muy importante, porque imaginaros que eso va a un juicio, o requiere o de por medio algún tipo de ayuda económica o alguna gestión que implica algún tipo de derecho, que es muy importante que vosotros a nivel técnico profesional demostréis. No se habla de buscar falso pobre, pero en verdad está ya implícito en la labor de aquellas personas que atienden a otros sujetos en situación de necesidad. Y ahí estaría, entre otras profesiones, pero especialmente la profesión del trabajo social. Vale, creo que aquí lo dejamos. ¿Vale? Aquí estuvimos, el otro día nos quedamos en esta parte. Tenéis que acercaros al libro, leer, hay mucha regulación, hay regulación importante, esas leyes son importantes, ¿vale? Y sobre todo os voy a poner ejemplo del caso inglés. ¿Por qué el caso inglés? Pues porque se reguló bastante, además tuvo un impacto fundamental en épocas posteriores y en momentos posteriores. Y muchas de esas leyes digamos, se ponen de moda, se exportan a otros países europeos, ¿vale? Con lo cual son como referencia. España no se le queda atrás, ¿eh? España también tiene normativa en regulación, leyes de pobre, también muy importante. Bien, nos vamos a saltar al siglo XVIII.
¡Wow! Un pedazo de siglo. El siglo XVIII habla de ciudadanía, derechos civiles. Se producen una cantidad de cambios que son impresionantes. Impresionantes porque además esos cambios asientan las bases de muchas de las cuestiones que hoy tenemos. Esos cambios son, por ejemplo, el nacimiento de las ciencias aplicadas y el desarrollo de las ciencias. Recordad que ya se habían desarrollado y nació las universidades, pero aquí es donde pega el boom. Aquí pega el boom y además salen los campos del saber. Las ciencias sociales, las humanas, las ciencias aplicadas, todo el tema de las ciencias exactas o puras, las no puras o no exactas. Todo ese debate de ciencia y ese desarrollo de la academia y ese desarrollo de la enseñanza y ese desarrollo de los saberes, que hoy nosotros tenemos en forma de universidad, carrera y todo lo que queramos, se gesta todo en el siglo XVIII. Y de ahí emana absolutamente todo. O sea, como veis, un siglo impresionante en cuanto al desarrollo de la razón. Por eso pongo aquí el triunfo de la razón. Es decir, si antes hablábamos de ese debate, ¿no?, entre fe y razón, o entre religión y ciencia, que fue un debate muy duro y muy potente, aquí donde hablamos con propiedad de un triunfo de la razón. Aquí ya es cuando la gente empieza, la academia, la política, la sociedad, empieza a poner a la ciencia por encima de la religión. Por favor, entenderme esto. Esto no es a nivel personal, sino a nivel global o a nivel de pensamiento generalizado de ese momento, de ese siglo XVIII. Esto no es fácil. Esto fue una pugna tremenda, que hubo guerras de por medio. Pensad que para que la razón gane o la razón se ponga por encima de la fe, tú tienes que cuestionar la fe. Cuestionar la fe. ¿Cómo cuestionar la fe? Pues al principio desde otra fe. No había otra manera. Por ejemplo, protestantismo, y aquí entraría todo el tema de los luteranismos, calvinismo y todas las cantidades de protestantismo que nosotros vamos a encontrar, financiada, os recuerdo, básicamente esas religiones y los conflictos que se producirán en base a esas religiones, que en verdad es un cuestionamiento de la fe pura, dominante de la Edad Media, que es religión católico-cristiana, ¿vale?, por los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses se van a subir un caballo distinto, porque quieren ganar una carrera y necesitan un caballo diferente. El caballo de la fe los condena a una posición, un statu quo. Yo tengo dinero, ¿vale? Los burgueses tenemos dinero, pero no tenemos poder, no tenemos ni voz ni voto. Faltará un poquito, ¿vale? Ya queda muy poco, estamos en el siglo XVIII. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a financiar todo lo que sea una alternativa a la religión ortodoxa, que es la que ideológicamente sustenta el sistema tal y como está en ese momento. ¿Vale? Entonces nos vamos a subir a los protestantismos, los vamos a financiar. De hecho, la ideología protestante, hay teóricos importantes y sociología importante que habla de la conexión de esas formas alternativas de religiosidad con el nacimiento del capitalismo. Ahí está la base. No surge de la ideología católico-cristiana. Pensad que la avaricia, la acumulación son elementos desechados por esa otra variante, ¿vale? Tenemos que poner en marcha una nueva variante que justifique que la acumulación o el tener más dinero es lo que va a primar a partir de ahora y no la sangre, el nacimiento o la cuna, ¿vale? Ese va a ser el cuestionamiento fundamental. ¿Qué va a hacer este movimiento? Pues como la razón es algo contrario a la religión, o al menos una explicación alternativa, todo lo que suene a ciencia, academia o razón se va a financiar. ¿Por parte de quién? De quien tiene dinero. ¿Vale? Aquí hablaremos de los mecenas, hablamos básicamente de los burgueses, vais viendo, pero también hay nobleza, hay el clero también, a su forma, esto tendrá que evolucionar mucho, ¿vale? Pero se va a empezar a financiar. Y esa financiación de la ciencia va a hacer que la razón despegue y la ciencia despegue y todo lo científico despegue, ¿vale? Y pasemos de la creación de la creencia básica en la fe, los mitos, la costumbre, a buscar explicaciones lógicas, el razonamiento, la ciencia, la teoría, la cientificidad. Vamos a empezar a jugar con otras reglas de juego, que son las que ahora imperan, ¿vale? Bueno, hay quien diría que no, que ya no, que ahora impera más otra cosa que no es la ciencia, por ejemplo, que es la imagen, ¿vale? Eso es muy importante. Lo importante ya no es decir una verdad científica, sino ser guay en televisión diciendo algo que quede súper guay. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Eso triunfa más que un catedrático. Aunque el catedrático te esté contando una cosa que sea
muy próximo a lo cierto, a la verdad, ¿vale? Vale. Como veis, estos son sistemas que van cambiando y son ideologías que amparan cambios importantes. Ciencias aplicadas, triunfo de la razón y a nivel político y social, por favor, la Revolución Francesa. Nos situamos en el año 1789. Elemento importante. ¿Tan importante fue la Revolución Francesa? ¡Hombre! En Francia sí, se lió la marimorena. Pero no es tanto la Revolución Francesa así como lo que supuso, o a partir de ese momento lo que supondrá las revoluciones. Porque este va a ser el momento de las revoluciones denominadas liberales. Son revoluciones liberales, del pensamiento liberal que está en ese momento en mano o está agrimido, ¿vale?, por todos esos burgueses que acumulan capital. ¿Y qué es lo que buscan? La libertad. ¿Os suena esto? Ya no estamos en lo de la cuna a la sangre. Aquí, un hombre, ¿eh? Luego vendrán las mujeres. Un hombre, un voto. División de poderes. Que yo pueda ser amo de mi propiedad privada. Propiedad privada, esto es nuevo también. La propiedad privada, entre otras, no solamente que, yo que sé, una gafa o una casa, es el dinero. El dinero es una propiedad privada. Que yo pueda acumular y negociar mi libertad, mi propiedad privada. Esto es nuevo. ¿Vais viendo? Estos derechos liberales o ideas liberales, ¿vale?, son las que va a inspirar la Revolución Francesa. Trae muchas más cosas. Trae la democracia, traerá las libertades individuales, derechos civiles, derechos sociales no, ¿eh? Eso será una generación posterior de derechos. Tendrán que pasar muchas cosas chungas para que las sociedades creen derechos más allá de los individuales o de los derechos civiles, ¿vale? Esos elementos, evidentemente, se van a generalizar a niveles sociales y van a tener como referente esto, pero fijaros, va a haber muchas revoluciones, muchos conflictos armados, donde lo que se va a intentar poner son regímenes parlamentarios, dar voz a través del voto. Cuidado, que antes el voto no era universal, ¿vale? Votaban los que votaban, váyase que votaran los pobres y la liemos, váyase que voten las mujeres y la liemos, váyase que voten gente que no queremos que vote, que piensan diferente y la liemos. Al principio no penséis que estas libertades son como el concepto de libertad que nosotros tenemos, y fijaros que nuestro concepto todavía es imperfecto, ¿vale? Pero esos primeros conceptos dejaban también mucho que desear. Vale, siglo XVIII. Además, toda la ciencia aplicada a la razón, todas las líneas de pensamiento. Es decir, vosotros buscáis el anarquismo, buscáis referencia del siglo XVIII. El comunismo, socialismo, lo buscáis aquí. Tenéis los antecedentes. El liberalismo también lo encontráis aquí. Todos los movimientos ideológicos, pensamiento ideológico, que más o menos puedan estar vigentes o de alguna manera existan ahora mismo, encontráis orígenes de pensamiento y pensadores ya seguro en el siglo XVIII. Como veis, un siglo de explosión, de creación de ideas y de generación de alternativas, ¿vale? Me he comido el siglo XVIII, quedaría para dar un máster, porque el siglo XVIII es una pasada, y nos vamos al siglo XIX, ¿vale? Siempre vamos a intentar apoyarnos en aquellos aspectos que necesitamos comprender para poder explicar luego la existencia de los estados de bienestar, ¿vale? Siglo XIX, fijaros, derechos políticos y revolución industrial. Antes hablábamos de derechos civiles, derechos individuales, derechos políticos, ya es, yo qué sé, derecho a la reunión, derecho a crear partidos políticos, derecho a... Esto es una segunda generación de derechos. Aquí todavía no están los derechos sociales. Es decir, tu derecho a la educación, eso todavía no existe aquí. Ya hay pensadores que dicen que deberían de existir, cuidado, pero eso no está hecho todavía. Tendremos que llegar al siglo XX, ¿vale? Siglo XIX, derechos políticos y sobre todo, las revoluciones industriales. No es una, aunque hablemos de la revolución industrial, ¿vale? Esto es como lo del COVID, va por oleadas. Y según los países vamos a encontrar ritmos distintos, ¿vale? Hay un proceso que va parejo a lo que hemos explicado antes, que era el desarrollo de los regímenes parlamentarios. Estos son los albores de los sistemas democráticos, ¿vale?, que se rigen en un parlamento elegido por el pueblo, quien pueda votar, recordad, cada sitio dice quién puede votar, pero tú pones a tu representante y ese parlamento es el que legisla. Legisla, pero hay un gobierno. El parlamento legisla, vais viendo, pero no juzga. ¿Por qué? Porque hay una división de poderes. Recordad que esto va a ser muy importante en el liberalismo, ¿vale? El que gobierna no es el mismo que legisla, y el que gobierna y legisla no puede ser nunca el que administre justicia, ¿vale? Esa es la división de poderes. Si no, esto es un totalitarismo, ¿vale?
Esa es una de las ideas fundamentales. Aunque ya sabéis que nuestro sistema tiene división de poderes, es terriblemente imperfecto, ¿vale? De hecho, todas las esferas de los órganos judiciales, ¿vale?, están politizados. Y ahora mismo hay una pugna, si queréis buscar, en que los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo en el tema del poder judicial, ¿vale? Y los jueces están que se tiran de los pelos porque a nivel político están bloqueando una cosa que es diferente, que es el tercer poder, o uno de los tres poderes, que es el judicial, ¿vale? Todo eso quiere decir que es imperfecto, pero se intenta que haya una división de poder, ¿vale? Las revoluciones industriales. A ver cómo lo digo suave. Las revoluciones industriales son los procedimientos muy chulos, ¿eh? Tenemos revoluciones industriales, metemos las máquinas, avances tecnológicos. ¡Wow! El hombre llega, me refiero al ser humano, a cotas increíbles de creatividad y de control del ambiente y de modificación del entorno. Hacemos una pasada con las revoluciones industriales. Pero también es el momento en que creamos más miseria y más pobreza en el planeta. Nunca, nunca, mira que ha habido guerra, hambruna y desastre. Nunca el ser humano había creado tanta miseria. He sido suave, pero quiero que lo entendáis. Es decir, la pobreza y la miseria no son un elemento endémico o natural de nuestras sociedades. De hecho, se conocen muchísimos ejemplos de sociedades donde esto no existe. No existe. Esto es una consecuencia de un sistema económico muy concreto y de unas ideas muy concretas, en este caso las liberales, ¿vale?, que están hechas y diseñadas para la creación de desigualdad. Y en esa base de la desigualdad, pues evidentemente va a haber gente muy, muy rica y va a haber gente muy, muy miserable, muy, muy pobre, ¿vale? Esto hasta ahora, y fijaros que hemos pasado hasta por la Edad Media, ¿vale? Hasta ahora no se había visto en la historia de la humanidad. Son procedimientos de creación de miseria mecánica y asociadas a las revoluciones industriales. Tenemos sociedades industriales donde van a pasar muchísimas cosas, lo tenéis que leer en el libro, pero una de ellas es la maquinización, ¿vale? La entrada de máquinas. Esa entrada, ¿tú estás levantando la mano? Ah, vale. La entrada de máquinas. Recordad que la maquinización significa que con una inversión inicial de un empresario, por ejemplo, ¿vale?, un propietario, tú consigues producir con mayor productividad, es decir, mayor cantidad en menor tiempo. Y además prescindiendo de un montón de mano de obra. Es decir, la reducción de costes es impresionante, pero normalmente no se suele transferir el precio. Es decir, lo vas a mantener más o menos al mismo precio, o si acaso lo bajas un poquito para ser más competitivo, y todo el margen de beneficio que te ahorran los salarios se lo queda el empresario. ¿Vais viendo? O sea, hasta esa revolución industrial va a crear, o puede crear, y va a crear, evidentemente, muchos sectores de desempleo, ¿vale? Siempre, 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 siempre en pro de maximización de beneficios. Esto es muy importante. Cuando llegaron las máquinas, revolución industrial, campo andaluz, ¿vale? Me estoy poniendo ejemplos concretos nuestros de aquí. ¿Qué pasó? Pues evidentemente hubo un fenómeno de expulsión de un montón de mano de obra. Oye, lo que hace un tractor o lo que hace una cosechadora en términos de mano de obra, antiguamente para recoger el trigo eran un montón de señores, normalmente eran hombres los que hacían esa parte de la labor, aunque aquí están las jornaleras siempre en Andalucía, pero estoy pensando en ese ejemplo concreto con las guadañas, segando trigo. Segando trigo eran a lo mejor 200 o 300 personas en peonar, en un campo, en uno solo. En uno solo. Ahora tú metes una cosechadora y el único gasto que tiene es el de alquiler de la máquina, que es harto, pero mucho más barato que los costes que tengan que ver con la mano de obra. ¿Vale? ¿Qué hacían los andaluces? Pues se iban. ¿A dónde se iban? A donde había otras máquinas con otras industrias que ahora necesitaban mano de obra. La expulsión del campo andaluz y se iban, por ejemplo, a Madrid, se iban a Barcelona, cuando se agotan esos polos industriales, ¿dónde se van los andaluces? A Alemania, ¿vais viendo? A donde la mano de obra, la producción tecnológica requiera manos de obra, ¿vale? Pero se produce un fenómeno de expulsión. En algunos sitios eso causará revoluciones y altercados. Aquí en el campo andaluz se quemaban los tractores, se quemaban las máquinas, pensando que el problema era la máquina. Ya, quemamos el tractor y verá cómo nos llaman para trabajar. No, buscan otro tractor, ya no va a trabajar más, porque no interesa económicamente, ¿vale?
Son sociedades industriales donde además esos fenómenos de, os pongo ahí, miseria, pobreza urbanas y rurales. Si yo creo o desestructuro entornos rurales y expulso mano de obra, creo desempleo, yo empobrezco en términos rural. Estamos de acuerdo en el entorno rural. Pero es que además cuando esa mano de obra, que ya es pobre, es miserable, se va a los entornos urbanos, allí no van a estar a tutiplén, allí van a tener un trabajo y van a vivir en zonas que se llamarán ciudades de dormitorio. Estoy avanzando un poquito más adelante porque ya he dicho que hay varias revoluciones industriales, ¿vale? Y en esas ciudades de dormitorio, allí están pobres. Son barrios marginales, se convertirán en barriadas marginales, zonas deprimidas. Vais viendo, aquellas que fueron de las últimas oleadas de industrialización de los años 60, son todos los barrios marginales que existen en todas las ciudades españolas. Todas. Que además ahora, como ya se prescinden, son sitios donde viven un montón de personas en desempleo. ¿Sabéis cómo se les llama en sociología? No viene en vuestro libro. A estas personas que no trabajan y que no van a trabajar y que el sistema no les va a dar una solución, se les llama sobrantes. Término sociológico. Esto es horroroso. No es la primera vez que ocurre, pero se les llama sobrantes, como diciendo, estos sobran. No sabemos qué hacer con ellos ni vamos a hacer nada con ellos, por supuesto. ¿Se entiende esto? O sea, esto es muy complicado. Sociedades industriales, fijaros, si las situaciones eran complicadas, ten en cuenta que cuando se mete, yo qué sé, la industria, la máquina se mete en la industria, en la industrialización de productos, en la manufactura de productos, lo primero que tú te cargas es la competencia. ¿Quiénes son las competencias? Los artesanos. El que tenía un pequeño negocio que vendía zapatos y resulta que al lado han puesto una fábrica de zapatos. ¿Dónde va a acabar esa persona? Pues no puede competir con los precios ni los ritmos de la fábrica. ¿Dónde va a acabar? Va a acabar trabajando en la fábrica. ¿Vais viendo? Entonces se destruye lo poco de clase media. Antes se llamaban clases medias patrimoniales, que era el que tenía un pequeño campo, un pequeño negocio. Eran como las primeras clases medias. ¿Vale? Luego se inventará con el estado de bienestar. Inventaremos una cosa que serán las clases medias funcionales. Yo soy clase media porque con mi función o mi trabajo puedo sostenerme en una clase media. Esta clase media es un invento y tiene un sentido en los estados de bienestar, ni antes ni después. Por eso la clase media está retrocediendo. ¿Vale? No gobiarse, que todas estas cosas, yo voy dando saltos, pero hay cosas buenas también. Es fundamental que entendáis que las condiciones de esas revoluciones industriales que surgen en el siglo XIX, en el campo andaluz también se dan en el siglo XIX, siglo XX sobre todo, ¿vale? Voy poniendo ejemplos también que me los traigo un poquito para casa. Esa va sentando una que se va a crear una clase social que lo vamos a denominar proletariado. Es terrible. El proletariado son los trabajadores de la fábrica. ¿Por qué se les llama proletariado? Por la prole. Prole, ¿qué es la prole? Los hijos. ¿Por qué se les llama proletariado a estas personas trabajadoras? Porque subsistían en función de la cantidad de hijos que pudieran parir y mandar a trabajar a la fábrica. A más fabricaran hijos, más ingresos tenían en su casa. Por eso se les llamaba jocosamente los proletariados, porque vivían de la cantidad de hijos que pudieran mandar a trabajar. Fíjate, para que veáis un poco de dónde vienen los nombres y por qué, y qué condiciones no habría, ¿vale? Las condiciones de proletariado serán horrorosas. Pensad que a un hombre se le pagaba 10, a una mujer haciendo el mismo trabajo en la misma jornada se le pagaba a lo mejor 6. ¿Por qué? ¿Viste? Porque es mujer. ¿Por qué? ¿Pero por qué es mujer? ¿Por qué? Porque es mujer, punto. Ya está. No hay más. ¿Vale? Ahí en ese momento es y punto. Es mujer, vale más barata. Su trabajo vale menos. El producto, yo me enriquezco igual como empresario. Recordad que aquí el que comete el delito de la desigualdad no es el trabajador o la trabajadora, es el que hace que esto sea así, que es el que contrata en esas condiciones. ¿Vale? ¿Y los niños? Pues los niños van a trabajar lo mismo que los padres, el adulto, pero va a cobrar, en vez de 10, va a cobrar 4. Menos que una mujer, porque además se me mueren muy pronto, sufren muchos accidentes, se me quedan ciegos, se cortan las manos, un rollo. Menos mal que hay muchos y los puedo reemplazar. Esto es lo de la época, ¿eh? No estoy diciendo ninguna tontería.
¿Qué va a pasar? Pues cuando el empresario descubra que puede hacer desigualdad laboral y salarial, pues a los hombres no los va a contratar. Os va a despedir. ¿A quién va a contratar? A sus hijos. Así que ponte a fabricar hijos porque si no, no come. No sé si me estoy explicando. Porque van a hacer tu trabajo y lo van a hacer por menos de la mitad de lo que yo te estaba pagando a ti. Estas son las condiciones, ¿vale? Todo eso dentro de la idea de Adam Smith y liberalismo. Ya lo hemos explicado en alguna asignatura. En ese momento impera las ideas liberales. Ideas de Adam Smith. Adam Smith es un pensador de la época que asienta las bases del liberalismo y del neoliberalismo. Y viene a decir que la economía es perfecta. Que la economía es tan perfecta que no debe de tocarse. Es decir, no debe de intervenirse en la economía. Los gobiernos no deben de tocar nada que tenga que ver con la economía. Esto es muy importante, ¿vale? Dice, o decía Adam Smith, que la economía es tan perfecta porque la ha creado Dios. Es creación divina. Por eso es tan buena. Y además tiene una virtud, es que se autorregula, ella sola, como si de una mano invisible se tratara, la mano invisible, por eso se habla de la mano invisible de Adam Smith, la economía se corrige y se regula sola, es perfecta. ¿Cuándo funciona más? Cuando los gobiernos intentan regularla. Entonces, funciona mal. Esta es la idea imperante y se la creen los gobiernos, son tontos, pero son tontos siempre. Se lo van y se lo creen. ¿Vale? Cuando haya 2 o 3 crisis económicas, sobre todo el crash del 29, se echarán las manos a la cabeza y ahora querrán regular toda la economía, ¿vale? Porque la economía no es perfecta, ni hay mano invisible, lo que hay un montón de manos, pero invisibles no son. En este caso, esa mano invisible lo que te dice, no regules la economía. ¿Vale? ¿Quieres regular la economía? Hombre, si tú vas a venir a mi fábrica y tú me vas a decir que porque este trabajador trabaja 19 o 20 horas, ahora que hemos inventado la luz eléctrica y tengo luz eléctrica en mi fábrica que pueden estar las 20 horas, que necesitan dormir más, pero ¿tú qué haces? ¿Me vas a intervenir en mi economía? Porque si tú regulas su derecho, tú estás rompiendo mi negocio, tú estás interviniendo, eso está mal, no regule. Hombre, es que aquí los hombres y las mujeres deberían de cobrar lo mismo. No, ¿qué hace? Está interviniendo en la economía. Como tú regules eso, entonces van a caer las ventas, van a caer los beneficios, no voy a ser competitivo. Estoy utilizando palabras actuales, ¿eh? Hombre, es que los niños no deberían entrar. ¿Qué dice? ¿Cómo no van a entrar los niños a la fábrica? Y además tengo 3 turnos, el turno de noche lo apagan, el turno de noche y me mueren más. ¿Qué hace eso? Eso intervenir en la economía. Es decir, todo lo que fuera tocar bolsillo o la rentabilidad de la empresa era intervencionismo. Por eso los derechos laborales, luego saltarán los sindicatos y habrá matanzas y habrá tiroteo y la patronal se armará y se pegarán tiros entre ellos. O sea, es que van a pasar muchas cosas en todo ese proceso, ¿vale? Os pongo ahí influencias dadas de mí, el liberalismo, la miseria, pobreza urbana y rurales, en los dos contextos, por mecanismos más o menos que he ido más o menos explicando. Pero fijaros, os tenéis que quedar con una idea. Si a mí, yo estoy en una sociedad que a mí no me mola, yo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué hicieron los liberales? Cambiar las reglas del juego. ¿Estamos de acuerdo o no? No les gustaba. Ellos tenían dinero, pero no les gustaba donde estaban. Y producen un cambio a través de revoluciones liberales, alternativas religiosas, la razón, muchas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el liberalismo se haga jefe y cree condiciones para que el resto de la humanidad no les mole el sistema? Porque él va a crear sus opuestos. El liberalismo, cuando se le deja libre, liberalismo económico, claro que no estoy hablando de derecho, de un voto, no estoy hablando de voto, estoy hablando de liberalismo económico. Cuando tú lo dejas libre, genera movimientos contrarios, que no están de acuerdo. Generan 2 gordos, muy gordos, gordísimos, lo pongo ahí. Uno a nivel interno dentro de las empresas, que son los sindicatos, trade unions, lo voy a encontrar en el libro, ¿vale? Los sindicatos, movimientos alternativos que llegarán a pegar tiro, vamos. Incendiar fábricas, cerrar fábricas, habrá de todo. Esto es como una guerra. Movimiento contrario porque no quieren estar en esas condiciones. O quieren estar mejor, pero no quieren perder trabajo. No sé si me estoy explicando. O sea, que querrán cambiar las situaciones. Y el otro movimiento contra el liberalismo va a ser los socialismo, marxismo y comunismo.
Todos estos movimientos ideológicos, que ahora se ven como antiguos, son más nuevos que los liberalismos, que son todavía más atrás. Y son contestatarios, respuestas, cabreo a unos sistemas que en ese momento el resto de la población no lo ve. Como no lo ve, se sube a una alternativa ideológica. Cuidado, porque hay otra tercera vía. ¿Cuál será? Los totalitarismos, fascismos, nazismos y todos los primos de esta gente. ¿Se ha entendido? Es decir, cuando a la gente no le gusta un sistema, se apunta a otra ideología. Sobre todo si esa ideología le promete el oro y el moro y que esto va a cambiar y va a ser la panacea. Todos los nazismos, fascismos, siempre echan la culpa a otro grupo poblacional, todos iguales, ¿eh? Son todos iguales. ¿Vale? Tienen la culpa y tu país hay que hacerlo grande. Y tú tienes que hacerlo grande. Y te vamos a hacer para que tú seas libre, libre en términos de grandeza. Te prometen un sistema alternativo. ¿Tú qué haces? Como a ti no te gusta este, pues te montas ahí. Y va a buscar que eso cambie. Y eso va a ser lo que va a ocurrir en el siglo XX. Vais viendo, a más se radicaliza el liberalismo, más fuertes son sus opuestos. Más alimenta la revuelta interna a través de los sindicatos, básicamente, ¿vale? Y la revuelta ideológica que incluso en algunos países llegarán a revoluciones soviéticas, comunistas, ¡guau! O, y ahí nos metemos en la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de los fascismos y nazismos. ¿Vais viendo? Todo esto son para que vayáis situando. Todo esto tendrá que ocurrir para que se genere el estado de bienestar. Sin esto no se entiende. ¿Vale? Iremos dando pasitos, ¿vale? Pero para que veáis, perdonad que vaya dando tanto, me vaya yendo siglo para adelante, siglo para atrás, pero más o menos para que lo veáis en linealidad. Vale, hemos dicho, nos quedamos ahí en el siglo XIX en que hay esa modificación, ese cambio, ¿vale? Siglo XX, wow, ya aquí creamos el estado de bienestar. Aunque estamos hablando de muchas cosas, pero en verdad que estamos hablando del estado de bienestar todo el tiempo. Mira, el siglo XX, pone aquí el libro, el título es siglo XX, 1914, 1929, 1939, 1950, Roosevelt, Keynes, Ford y Beveridge. Eso os lo tenéis que saber, ¿vale? Es súper importante, ¿vale? Controlar esas fechas, vais a leerla en el libro, yo voy a repasar un poquito para que veáis, porque esto ya es estado de bienestar, ¿vale? Esto ya es lo que ocurrió para que se surgieran los estados de bienestar. Mira, bueno, os pongo aquí la consecución de crisis económica cíclica. Os recuerdo que hasta el siglo XIX y XX pensábamos, con la famosa mano invisible de Adam Smith, que la economía es perfecta. Entonces, la economía, a menos la toque, mejor. ¿Vale? Aquí a lo más que llegamos eran todavía las leyes de pobre y alguna regulación tímida. ¿Vale? España era puntera. En España, si queréis buscar por ahí, nosotros, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas fuimos los primeros en aplicarla. Y fue por una huelga. Muy gorda, muy gorda, muy gorda. Fue sindical la respuesta, ¿vale? Y se pondrá la jornada laboral de 8 horas, que luego la OIT, ¿sabéis lo que es la OIT, no? La Organización Internacional del Trabajo, abanderará para intentarla reivindicar un año después, 1919. Pero eso lo inventamos los españoles, no lo inventamos. En verdad, ese invento estaba ya hecho. Lo conseguimos. ¿En qué año fue esa huelga? 1818. 1818. 1818, la huelga obrera de España, ¿no? Creo que 1818. No, 1918. 1918 y la OIT lo hace, la idea, la reivindica a nivel internacional en 1919. Eso es correcto. 1918. ¿Vale? 1918 y 1919. Hay una serie de consecuciones de crisis cíclicas. O sea, a estas alturas, cada vez que se han producido crisis en el capitalismo, porque ya en el siglo XIX ya llevábamos varias, la gente empieza a pensar, mira que si la economía no es perfecta, aunque la haya creado Dios, mira que si esto, unos tirando por un lado, otros tirando para otro, hay veces que se rompe el sistema y produce crack o crisis cíclica, mira que si cada X número de años viene un pum, porque es que si no se viene dando cuenta, cada X número de años, crisis económica, catapum. O sea, el sistema de perfecto no tiene nada. Es absolutamente imperfecto.
¿Por qué? Pues muy fácil. Se basa en un sistema de acumulación de capital donde todos los que pueden acumular y los que no, les gustaría también acumular, intentan acumular lo más posible en el menor tiempo posible con la mayor rentabilidad y explotando el sistema lo más posible. Esto llega un momento en que se rompe. Si no por un lado, se rompe por otro. ¿Vale? Es un sistema terriblemente imperfecto. Claro, la consecución de crisis económica cíclica y sus devastadoras consecuencias sociales demostrarán la necesidad de intervenir la economía. ¿Qué miedo hay por ahí? El miedo es el siguiente. Ya ahí tenemos la revolución soviética. Países que no es que exista el socialismo, el comunismo, los sindicatos de encaña. No, no. Sitios donde ya no hay liberalismo, ni nada que se le parezca, sino que una revolución. ¿Se va entendiendo? Los otros países se echan a temblar, porque esas revoluciones emergen de la base, no emergen de la élite, como pasó con el liberalismo, sino que es del pueblo. Y cuando lo han cambiado todo, absolutamente todo. ¿Vale? Temen eso. Entonces, claro, empiezan a ver que la gente protesta. Oye, la gente protesta cuando tiene hambre y está mala. Que ve qué coraje, ¿no? Claro. Cuando sus niños se mueren, cuando hay enfermedad y no tienen acceso a medicamentos, cuando resulta que no tienen dónde vivir, cuando resulta que van a trabajar y los explotan o le hacen barbaridades, cuando... Uy, qué coraje, por eso trabajan, por eso explotan, por eso protestan, pues por eso. Se dan cuenta que la base es económica. ¿Vale? Entonces las autoridades y los gobiernos empiezan a mirar lo económico con otros ojos. Ojo, cuidado, ¿eh? Que ya había sitios donde había revoluciones. Y recordad que todo gobierno, todo Estado, lo que busca es el statu quo, ¿vale? Que todo permanezca igual. Entonces ya la economía se sabe que no es perfecta, que quizá habría que empezar a controlar por lo menos los efectos perniciosos que tiene para el conjunto de la población. Váyase que la población se me cabree y quieran cambiar chiringuito. ¿Vais viendo? Esto es muy importante. Vamos viendo cositas. El Fordismo. Voy a ver cómo lo explico, porque el Fordismo es un montón de información. Mira, el Fordismo es un modelo de organización del trabajo, a priori, pero también será o generará un modelo de organización social que va más allá de un modelo de organización del trabajo. Yo voy a explicar un poquito cómo funciona, ¿vale? El Fordismo se crea o lo crea inicialmente Henry Ford. Henry Ford, ya sabéis que es el de los coches Ford, ¿vale? Y lo que hace es lo siguiente. Henry Ford, esto trae otros movimientos anteriores que no me voy a meter en ellos. Henry Ford estaba obsesionado con intentar abaratar los costes de producción de sus coches de manera que sus coches fueran más baratos. O sea, no quería vender los coches más caros, quería venderlos más baratos. Y él decía que si él organizaba las piezas de su fábrica, las piezas son los trabajadores y cómo fabricaban los coches, si las movía de manera muy buena y los organizaba muy bien, a lo mejor podía conseguir que los sistemas de producción bajaran de precio. ¿Por qué quería Henry Ford bajar su coche Ford de precio? Porque él veía que ya llegaba un momento que ya no podía vender más coches, porque la gente que tenía dinero era muy poca. Entonces vendía muy pocos coches. Él a qué se dedicaba a vender coches. ¿Qué quería? Vender muchos coches. ¿Vais viendo por dónde va? Si yo consigo reorganizar mi trabajo, mi fábrica de una manera concreta para que se abaraten los costes, a lo mejor yo consigo vender un montón de coches más y yo me hago mucho más rico. Ese es el pensamiento de Henry Ford, ¿vale? Tal es así que inventará una cosa que para nosotros ahora mismo es lo más normal del mundo, que es la cadena de montaje. O sea, el invento de una cadena de montaje la inventa Henry Ford. Inventó más cosas, ¿vale? Inventó hasta un coche de plástico, que eso lo conoce muy poca gente. Además que es biodegradable, porque estaba hecho con aceites. O sea, un tío era un coco. También era simpatizante de Hitler. Cuidado que tenía hace un mal rollo por otro lado, ¿vale? El personaje tenía de todo. Pero bueno, entenderme, inventa la cadena de montaje. Fijaros que hoy día en cualquier sitio, hasta en una fábrica de jamones, cadena de montaje. Si cadena de montaje en una fábrica de jamones, pues lo hay. ¿Vale? Una fábrica de aceituna, cadena de montaje. En una fábrica, la que tú quieras, cadena de montaje. ¿Vale? Son sistemas de producción que son muy eficientes. Y él conseguía que si antes tardaban en hacer un coche un mes, ¿vale? Ahora en el mes, organizando las piezas de otra manera, con una cadena de montaje, en el mismo tiempo tú fabricabas 3 coches.
3 coches, claro, en términos de salario, etcétera, etcétera, ya te permitía bajarle el precio a los coches. Y se daban cuenta que más bajo era el precio del coche, más coche vendía. Vais viendo. ¿Qué hace Henry Ford? Sigue dándole al coco. Primero empieza a abaratar los costes. Y dice, ostras, ¿y si mis empleados se pudieran comprar un coche? Yo me forro. ¿Qué voy a hacer? Les voy a aumentar los salarios a mis... Una locura. Les voy a aumentar los salarios a mis empleados. Y les voy a ofrecer coches más baratos de empresa. Ya, todos con coches. ¿Vais viendo? Pero ahora imaginaros que en todas las fábricas quieren hacerse igual de rico que Henry Ford. Y todo el mundo en su fábrica hace lo mismo. Cadena de montaje, abaratamos los productos y aumentamos los salarios. Imaginaros esto a nivel mundial. ¿Qué acabamos de crear? La clase media. Clase media con dinero. Americanos, años 50, antes, ¿no? Televisores, lavavajillas, aire acondicionado, radio, los coches de todo tipo, colores y maneras. ¿Vais viendo? La sociedad de consumo en masa. Esto generará mucho empleo, generará una clase media que por su trabajo, trabajadora con salarios altos, que además se dedica no a trabajar, en verdad, al sistema le ayuda, que son consumistas. A más dinero tiene, más consume, más riqueza crea. ¿Vais viendo por dónde vamos? Porque este sistema va a ser la base del futuro estado de bienestar, que se va a basar en sociedades de pleno empleo. Pero tienen que ser con estas características. Si no hubiese existido el Fordismo y se hubiese extendido como modelo, ¿vale? No hubiese existido la clase media. Si no hubiese existido la clase media, no hubiese existido el estado de bienestar. Elemento fundamental. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuándo se dan cuenta de verdad de que la economía es una patata? El otro día había un economista que es premio Nobel que decía, todavía la economía no ha inventado ni una ley universal, ni una regla que se cumpla. Yo, perdón por los colegas economistas, pero no hay una regla que se cumpla. No hay. Es como la economía es como gurú. Se basa en la patata. Yo quiero comprar, yo quiero vender, ley de oferta y demanda, ley de... Vais viendo, pero no hay una regla que realmente tú seas capaz de aplicarla, sino que hay mucha ideología, ¿vale? La economía se da cuenta de que es imperfecta. Cuando llega el crash del 29, el crash del 29, no sé si habéis visto vosotros las películas, sobre todo en blanco y negro, que la gente muy rica se empobrecía de golpe y se tiraba desde los rascacielos, y eso era el crash del 29. Es decir, se pasó a unas tasas de desempleo, sobre todo en Estados Unidos, golpeó al resto del planeta, ¿vale? Pero en Estados Unidos, que fue una pasada. Claro, ¿qué es lo que piensa la administración americana? La administración americana piensa, con estas tasas de desempleo y pobreza, recordad, no existe estado de bienestar, no había ni seguridad social, nada. O sea, tú no trabajas, no comes, punto. Para más información, ve la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Además de hartar o de reír, es un dibujo sarcástico de esto que yo estoy contando. ¿Cómo se llama? Tiempos Modernos de Charles Chaplin. ¿Vale? Es de verdad una pasada de película. Charles Chaplin, ya sabéis que era una persona muy reivindicativa. Lo que pasa es que utilizaba el humor como excusa para hacer denuncias sociales. Pero echarle un ojillo porque no tiene desperdicio. En el crash del 29 lo que temía la administración norteamericana es lo que temían los otros países, que un empobrecimiento económico de la base llevara a ¿qué? A una revolución en Estados Unidos. O sea, que se hicieran socialistas o comunistas o vete tú a saber, o fascistas. Los dos caminos estaban perfectamente, se podían llevar en ese momento en Estados Unidos, o para un lado o para otro, perfectamente, ¿vale? Igual que ahora, en todos los países, en todos, ¿vale? Están esas dos vías alternativas siempre están ahí. Temían eso. En ese momento gobierna Roosevelt, por eso uno de los nombres que os aparece ahí, el gobierno de Roosevelt. ¿Qué es lo que hace Roosevelt? Ojo, asesorada por una trabajadora social. En esos equipos hay trabajadoras sociales de la época. Pero cuando ocurre lo del crash del 29, ¿ya está gobernando Roosevelt? Sí, sí. ¿O a posteriori? Bueno, Roosevelt el que cabeza corrige el crash del 29. Yo no sé si entró antes o después. Yo tengo aquí que No sé. gana las elecciones en el 32 y es como la respuesta al crash del Puede ser, pero yo no lo tengo claro, Vale, vale. Pero si lo tienes tú ahí, será así. Vale. ¿Qué es lo que pone en marcha Roosevelt? Roosevelt lo que aplica, o el gobierno de Roosevelt,
es el famoso New Deal. Lo tenéis ahí, ¿vale? New Deal es una generación de normas, creo que eran 4 o 5 normas, lo tenéis en el libro, entre las que se encontraba, por ejemplo, la Social Security Act, o Ley de la Seguridad Social, otra que garantizaba el tema de proveer las materias primas, otro era la de la alimentación. Son una serie de normas básicas que eran pura intervención en la economía, pero pura y absoluta intervención en la economía, y que con eso sacaron de la crisis norteamericana del New Deal a los Estados Unidos y lo pusieron como potencia. Y eran leyes prosociales y de control económico. Es decir, por eso es tan importante Roosevelt o el New Deal. Bueno, Roosevelt hizo muchas cosas, también estuvo ahí en la Segunda Guerra Mundial, en muchas historias, ¿no? Pero para nosotros es muy importante esto porque precisamente marcará al resto del mundo un camino alternativo para poder salir de este tipo de cuestiones que prácticamente es el camino de lo social. De invertir en lo social, de regular la economía. La economía, decía Giner de los Ríos, que era un pensador español, decía, para ser libre al hombre hay que hacer esclava a la economía. O sea, daban el clavo en esto que estoy diciendo. Y tiene que ver con esto. Si tú quieres hacer libre a las personas y que tengan una vida digna, tienes que controlar los factores económicos que son los que determinan esa dignidad de esa persona y cómo va a vivir sus años. ¿Vale? Entonces, este elemento lo marca Jackie Roosevelt con el New Deal, el gobierno Roosevelt, ¿vale? Con esas medidas que están explicadas, leedlas bien atentamente en el libro, que os van a servir. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque nos quedan 5 minutos para terminar. Lo que hacemos es que paramos en el siglo XX, el próximo día, pues yo digo, no me importa pararme en cada apartado y explicarlo bien, porque cuando hagáis la lectura vais a leer un montón de información más para que la podáis ordenar y hacerla significativa, ¿vale? El próximo día nos metemos en el plan marcha que vaya a alucinar, en el plan marcha, ¿vale? Bueno, dejo de compartir aquí y nos despedimos. Espero que la sesión se haya grabado bien y os deseo que tengáis una muy buena semana, ¿vale? Hasta luego, nos marchamos, adiós.